toda la sociedad. Así que muchas gracias. Guido, te dejo a vos para que inicies la charla, ¿sí? Dale, gracias, Gastón. Muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a la Secretaría, al centro y a las autoridades de la facultad. La verdad que es un gusto y por compartir la charla con una compañera y amiga como María. Así que, bueno, iniciamos hablando de los que nos compete hoy. La idea es trabajar un poco sobre lo que nos aconteció durante todo este año tan extraño para todas y para todos. No caer en la redundancia de hablar del COVID y de las limitaciones que ya todos conocemos, sino tratar de profundizar un poco más y dar un poco de letra a eso que muchas veces sentimos en el cuerpo y no podemos encontrar una explicación muy clara, ¿sí? Primero, creo que es preciso mencionar que lo que sucedió este año fue un impacto sumamente negativo en la salud mental de todas y todos, ¿sí? Esto es una redundancia, pero me parece que cabe mencionarlo. Quizás no todos pasamos exactamente por los mismos tiempos y momentos en las distintas situaciones. Digo, en un comienzo algunas personas quizás sintieron como cierto alivio por parar la vorágine tan eléctrica que se viene llevando la vida, los que vivimos acá en la ciudad. Después fueron pasando los meses y la situación se estiraba, entonces empezamos a notar que esto ya venía para largo y no era tan cómodo como antes. A algunas personas les pasó lo contrario, ya tendremos los ejemplos que va a traer María al respecto. Pero lo que quería mencionar para iniciar la charla era dar algunos antecedentes en relación a lo que puede ser una amenaza que azote a la humanidad, porque claramente no es la primera. Lo que pasa es que es la primera la cual somos contemporáneos todos, ¿sí? Entonces me parece que ese es un tema bastante central. Hemos oído hablar, pero queda muy distante en el tiempo, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la peste negra o bubónica en el medioevo, otras, por ejemplo, tienen que ver con lo que fue la fiebre amarilla en nuestro país. Nosotros también tuvimos ejemplos de epidemias quizás con un impacto más focalizado, como tuvo que ver con la polio o con el cólera. Pero la realidad es que estas epidemias, estas pandemias, por ejemplo, hablando de la peste negra, duró 400 años, ¿sí? La fiebre amarilla también duró un tiempo específico que determinó que se muera el 20% de lo que era la población de Buenos Aires entonces, ¿sí? Entonces digo, hay que entender que lo que hoy quizás se siente como algo terrible e impensable y tan difícil de tramitar, no es ni más ni menos que parte de nuestra historia, ¿sí? Con el gran aliciente que nosotros estamos viviendo en primera persona. Con esto lo que quiero decir es que creo que somos privilegiadas y privilegiados de tener la evolución de la medicina y la tecnología que tenemos hoy, y ya estamos hablando de que probablemente en unos pocos meses tengamos la vacuna y muchas vacunas disponibles para poder paulatinamente ir retomando lo que nosotros esperamos y de alguna manera anhelamos tanto, que es cierta normalidad. Pero también es preciso mencionar que cambió la normalidad, que hay algunas situaciones que se han modificado, esto va a ahondar María en profundidad, y que no necesariamente son todas negativas. Sin embargo, yo quiero retrotraer un poco a lo que fue el comienzo, ¿sí? de la pandemia y lo que empezamos a sentir y que quizás era muy difícil de expresar, ¿sí? Lo que estábamos sintiendo. La forma más primitiva y que, bueno, estalló, digamos, en los años 90, pero en realidad se le puso el nombre, existió siempre, que es lo que, por ejemplo, se denomina ataques de pánico, o lo que quizás llamamos más desde el psicoanálisis, ataques de angustia, tiene que ver con una situación que se vuelve imposible de tramitar vía la palabra y que invade directamente el cuerpo, ¿sí? La situación de la pandemia fue un evento absolutamente traumático, sostenido durante un tiempo, con una cualidad muy específica que tenía que ver con el desconocimiento absoluto de lo que nos enfrentábamos. Y esto no es menor, porque
de pronto teníamos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre. Digo, la incertidumbre pasó a ser como, de alguna manera, el termómetro que medía todos nuestros días. ¿Sí? La incertidumbre llega y lleva inexorablemente a vivir con angustia y con una sensación de desamparo. Esto algunos teóricos lo denominan cisne negro, ¿sí? Este evento traumático que se sostiene en el tiempo y que genera esta angustia que en un comienzo, citando un poco a Freud, en un comienzo esta angustia es una angustia sin objeto, ¿sí? Es una angustia mucho más ligada al concepto de terror, ¿sí? Que es la angustia sin objeto. Con el correr de los meses fuimos teniendo más información, fuimos conociendo un poco más. Digo, recordamos lo que fue en marzo, lo que fue en abril, las calles desiertas, una asombrosa adhesión de la sociedad a lo que fueron las medidas del gobierno. Y después se empezó a conocer un poco más. Se empezó a saber de qué se trataba, cuáles eran las recomendaciones. Insisto, digo, hubo una gran aceptación de esto y creo que esto es algo a destacar. Y a partir de ahí, lo que fue terror en un primer momento pasó a ser miedo. ¿Sí? Un miedo que creo que lo sostenemos hasta el día de hoy, ¿sí? Con matices. Pero la gran diferencia, el miedo por sobre el terror, citando el texto Inhibición, Síntoma y Angustia de Freud, es que hay un objeto referencia de ese miedo, que en el terror no existe. Es lo que llamamos la angustia flotante, es una angustia que desborda el cuerpo todo el tiempo, ¿sí? En algunos casos, esto ha llevado a que muchísimas personas que además fueron impedidas de trabajar, además de las restricciones sociales, de vincularse y demás, se sumieran en estados más depresivos o de abulia y demás. Y en otros casos, lo que sucedió es que muchas personas vieron afectadas lo que llamamos los famosos pilares en los que se sostiene nuestra vida, ¿sí? Podemos citar quizás, por ejemplo, 4 pilares, que pueden ser la familia, la pareja, el trabajo y, digamos, la amistad. En general, esto lo puedo pensar yo desde la clínica, cuando una paciente o un paciente concurre, en general es porque alguno de esos pilares empieza a tambalear, ¿sí? Y se empieza a sentir esa angustia, ¿sí? que sobreviene y se tiene que hacer algo con eso. Lo que sucedió acá, que es creo lo que a todos nos tiene como tan conmovidos, es que todos los pilares se vieron afectados. Digo, algunos tuvimos la dicha de poder seguir trabajando en exceso, muchas otras personas no, ni hablar de los más niños y los adultos mayores, ¿sí? Donde todo el miedo y todos los comentarios y las recomendaciones iban direccionadas específicamente a esa población. En este caso, todos los pilares se vieron afectados. Entonces, ante esa situación no hay registro, no hay antecedentes, ¿sí? Nadie sabe qué hacer. Digo, de hecho, nosotros mismos los profesionales, creo que lo que nos sucedió es que sabemos mucho más cómo enfrentar o cómo ayudar a un paciente o una paciente que a nuestras propias sensaciones, y ese resto simbólico que nos sostenía de pronto ya no tuvo referencia, ¿sí? Empezamos a perder las referencias simbólicas, empezamos a perder las referencias imaginarias, ¿sí? Y de pronto la angustia se presenta en lo real. Entonces, una de las preguntas que me parecía interesante abrir y después quizás escuchar las suyas en relación a esto es, esta angustia, que en un principio fue una angustia automática, ¿sí? Lo que llamamos la angustia más ligada al terror, y después pasó a ser una angustia señal, una angustia con una referencia clara. Digo, estamos hablando de una pandemia que azota al mundo, que tiene determinadas características y que podemos intentar evitar el contagio masivo siguiendo algunas recomendaciones. Y esto deja una pregunta que ¿es la cuarentena o es la pandemia? ¿Sí? La causa de nuestro malestar, de nuestros miedos, de nuestra angustia, de estos movimientos tan vertiginosos en nuestro estado de ánimo. Digo, de pronto había algo que era muy llamativo, que había semanas donde todos los pacientes y todas las personas estábamos mal,
y de pronto, bueno, había como un proceso de acomodación por añadidura y seguía. Y de pronto venían otras 2 semanas donde era todo para abajo y una sensación de asfixia y de malestar que se volvía insoportable. Y me parece que realmente esa es la forma de tramitar algo tan difícil de explicar, justamente entendiendo nuestras propias limitaciones para poder elaborar algo tan impensable, ¿sí? Algo tan inesperado. Entonces, ¿cuál es la respuesta entre ¿es la cuarentena o es la pandemia? Yo creo que las dos, ¿sí? Yo creo que las dos, en distintos momentos, y que ahora que ya estamos con más información, que estamos entrando tal vez en lo que se llama esta primavera-verano, donde dejamos el aislamiento obligatorio y pasamos al distanciamiento, empezamos a poder recomponer esos vínculos que estuvieron tan deteriorados, tan ausentes, y podemos verlo con mayor perspectiva. Pero la realidad es que ambas situaciones, ambas circunstancias generaron un grave daño en la salud mental de todas y todos, ¿sí? Pero bueno, es la situación y hay que poder enfrentarla. ¿Qué hacer con esto? ¿Sí? Es un poco, creo, el objetivo también de la charla, poder dar algunos tips, algunos consejos en relación a qué poder hacer ante esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pérdida de los espacios y las actividades sublimatorias fueron totales. Y los costos fueron tanto cuantitativos como cualitativos, ¿sí? Digo, quién hubiera pensado que se iba a extrañar tanto todo, ¿sí? Desde un almuerzo con la familia, desde un abrazo con un amigo, desde compartir unos mates, desde ir a jugar al fútbol, en mi caso, o hacer otra actividad deportiva. Digo, porque lo teníamos tan automatizado, era parte de nuestra dinámica. Entonces, si bien lo hacíamos porque claramente nos gustaba, no dimensionábamos cuánto lo necesitábamos. Y creo que por primera vez en la historia entendemos realmente, cuantificamos lo importante que son esas actividades. Y a la vez tenemos que seguir siendo conscientes y responsables para poder seguir cuidándonos, ¿sí? Entonces hay que sostener esto en un equilibrio muy complejo. Bueno, me extendería más, pero quiero dar un poco de lugar a que hable María ahora y después quizás hacemos un intercambio entre los dos y después continuamos. Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero también agradecer a la Secretaría por la convocatoria, al Centro de Estudiantes y también a Guido, que es un placer compartir el espacio con él. Bueno, un poco retomando lo que venía diciendo Guido acerca de cómo influyó toda esta situación en la salud mental, y que también coincido que tuvo un impacto muy negativo. Eso se ve en el aumento de la demanda, en el aumento de los números de incidencia de patologías, en los trastornos, ¿sí? Un poco mi idea era contarles, transmitirles esto reflejado, como la angustia que nos contaba Guido se vuelve síntoma, ¿no? Y ahí cómo toda esta dinámica, esta nueva situación, se vuelve muy difícil de llevar, porque empiezan a ver en la cotidianidad cuestiones que se hacen difícil, ¿no? Un poco para empezar a encuadrar lo que es desde el lado más psiquiátrico, se puede pensar que el ser humano, digamos, está pensado, desde siempre se construyó como un ser social, ¿sí? Estamos hechos para estar en relación continua con otras personas, ¿sí? Esto ayuda al desarrollo personal, a conocer las limitaciones, los límites ajenos, ¿sí? El estar en contacto con otras personas nos ayuda a desarrollarnos en un entorno social, que es el que nosotros, desde el que todos formamos parte. Entonces, esta situación de aislamiento, si bien, como decía Guido, ahora está un poco más avanzado, estamos en otra etapa, hubo momentos donde esto
implicó un quiebre en esta situación en la que nosotros estamos acostumbrados a desempeñarnos y a desarrollarnos. Entonces, de repente uno se ve en la situación obligada de tener que rediseñar su rutina, sus vínculos, su vida diaria, ¿sí? Sin previo aviso, con la incertidumbre que nos contaba Guido, que no sabíamos al principio de qué se trataba, el miedo de no saber si me contagio, cómo me va a pasar, no solamente el miedo por uno propio, sino también por la familia, por los amigos. Había como mucha información que no supimos, la verdad que la cabeza no da para manejar tanta información tan de golpe, sumado a un cambio de rutina, ¿sí? ¿Y esto qué implicó? Implicó que las personas empecemos, porque la verdad que nos afectó en mayor o menor medida a todos, yo también, a mí particularmente, como personal de salud, la verdad que yo seguí trabajando igual o más, quiero decir, a mí el aislamiento me afectaba desde otro lado, sí capaz lo veía más representado en mi entorno, que tenía que trabajar desde casa, por ejemplo. Entonces, ¿qué empezás a ver? Que las personas empiezan a tener trastornos del sueño, que es algo de lo que más aumentó en este último tiempo, trastornos de ansiedad, que tienen que ver directamente con una manifestación física de la angustia que hablaba Guido, ¿sí? Trastornos depresivos, y todo esto es una consecuencia de una necesidad de adaptarse tan rápido que la cabeza evidentemente funciona más lento. Entonces, ¿qué pasó? De repente hubo que rediseñar una rutina diaria en donde nos veíamos imposibilitados a estar con amigos, a estar en pareja, a compartir momentos con la familia. Todas estas cuestiones son de alto impacto, ¿sí? Por esto que mencionaba anteriormente, porque el ser humano está diseñado para estar con otras personas, no solo. Entonces, ¿qué pasó desde la salud mental en cuanto a la psiquiatría? Como yo les contaba, empezó a haber muchos trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque se trabajaba desde casa. Al trabajar desde casa uno está continuamente sentado frente a la computadora. Y eso genera que uno no se arme el espacio para comer, por ejemplo. De repente se empiecen a desdibujar los horarios laborales, ¿sí? Era como que establecer el punto de corte es muy difícil. Entonces de repente uno no estaba todo el día en la computadora, se mezclaban los horarios. El lugar donde uno tiene que tener de ocio, que es su casa, donde vuelve después de la oficina, se relaja, se desconecta, tiene actividades para distraerse, mirar una serie, leer un libro, una película, escuchar música, hacer actividad física. Bueno, todo eso de repente era el ambiente de trabajo. Entonces, al fusionar los dos espacios, uno no termina de aprovechar el espacio de ocio, ¿sí? Porque a veces el trabajo, vivimos en un mundo que de por sí está todo el tiempo conectado y entonces es difícil cortar en una dinámica normal. Cuando tu lugar de ocio se vuelve tu lugar de trabajo es aún más difícil. Entonces, eso también genera aumento de ansiedad. Eso sumado a la lejanía de los seres queridos, al no poder estar en contacto, esto que decía Guido de repente de no advertir momentos que eran de mucho placer para las personas, el hecho de compartir un mate, de salir a tomar algo, a distraerse, a compartir un espacio cuando terminaba incluso la jornada laboral con amigos, con compañeros de trabajo, todo esto que se fue perdiendo y que se fue limitando, e incluso que estaba prohibido, es difícil de adaptarse a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a ver? Las personas pasan más tiempo retraídas, solas, y empieza a aparecer el fantasma de la depresión, ¿sí? Que fue otro de los índices que aumentó muchísimo en este tiempo. Las personas al estar más tiempo en su casa se empiezan como a encerrar, ni hablar si uno tenía una patología previa, si esto se vio francamente reflejado en números que las personas que tenían padecimientos en la salud mental previo a la pandemia, muchísimos, y hablo de un número muy alto, arriba del 80%, empezaron a descompensarse. Si esto se ve, yo hago, por ejemplo, internación psiquiátrica, y la gran mayoría de las, les diría el 90%, 95% de las internaciones que hubo desde marzo hasta el momento, tienen el preámbulo de la pandemia, me pasó esto por la pandemia, por la cuarentena, o sea, fue un gran desencadenante, ¿sí? Entonces, sumamos a los que ya tenían las patologías, los que no y empezaron a aparecer. Entonces, la idea un poco de esto es, si bien uno no hace futurismo, no sabe cómo va a evolucionar,
la idea desde mi lado, por lo menos, es dar pequeñas pautas de alarma para que uno esté atento a lo que le pasa, no se deje, digamos, absorber por la rutina, ni por el estrés, ni por la demanda, ¿sí? A veces, un poco retomando esto que decía antes de esta cuestión de que el trabajo, a veces llega un mail cuando de repente estoy por cerrar la computadora, y, o sea, tratar de limitarse uno mismo en decir, bueno, trato de conservar mi espacio que anteriormente era para descansar, para desconectarme. Eso es fundamental. Si no, es un desgaste continuo, y la verdad que todo lo que le exigimos al cerebro, a la cabeza, a la salud mental, a la estabilidad emocional, todo lo que se le exige por demás no es gratuito, ¿sí? Tarde o temprano alguna secuela deja. La idea no es esperar al colapso, ¿sí? La idea es que podamos estar alerta a lo que nos pasa, a cómo vamos sorteando las dificultades que nos pone la pandemia. Esta época del año puntualmente para los estudiantes es bastante complicada, se vienen todos los parciales, los finales, mucho estrés. Conservar en esta dinámica, si bien uno está desde casa, conservar, tratar de mantener los horarios del sueño, los horarios de las comidas, tener momentos para hacer actividad física. Ahora se puede salir, está todo autorizado, aunque sea salir a caminar 1 hora por día. Todos esos momentos son pequeñas cosas que ayudan a mantener la salud mental, ¿sí? A cuidarla, a no tirar de la cuerda hasta que hay un hecho disruptivo, y ahí las consecuencias son más difíciles. Entonces la idea un poco de esto era plantear estrategias, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar del sueño, ¿sí? Tratar de no tomar tanto café de noche. Hay varias cuestiones que nosotros en salud mental, en psiquiatría puntualmente, hablamos de higiene del sueño, son medidas no farmacológicas que utilizamos para cuidar el sueño, ¿sí? Por ejemplo, estamos todo el día en la computadora, y a veces nos vamos a la cama y nos llevamos el celular. Entonces, bueno, tratar de la última hora, hora y media, estar lejos del celular, ¿sí? Toda la luz que emite el celular directamente, que encima uno tiene la pantalla acá, estimula mucho, ¿sí? La luz azul se llama, entonces estimula mucho. Entonces uno se va a la cama porque quiere dormir, pero en realidad está sobreestimulando el cerebro. Eso retrasa el sueño, ¿sí? Lo mismo hacer ejercicio tan tarde. La idea es que el ejercicio sea a la tarde temprano, hasta las 6, 7, no a las 9, porque eso retrasa el horario de comida. El horario de comida, irse a dormir con la cena tan cerca, tampoco ayuda a lograr un sueño reparador, que eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Que cuando uno duerme, la cabeza realmente desconecte, descanse, ¿sí? No tratar de respetar los horarios de noche. No es lo mismo decir, bueno, dormir de 12 de la noche a 8 de la mañana que dormir de 6 a 2 de la tarde, ¿sí? No es que uno duerme 8 horas y ya está. La idea es el sueño nocturno, ¿sí? La oscuridad ayuda al cuerpo a que desarrolle ciertas conductas que están preestablecidas así, porque el cuerpo tiene ritmos, y hay hormonas, por ejemplo, que se secretan de noche, hay cuestiones fisiológicas que suceden en ausencia de luz, otras en presencia. Por lo tanto no es lo mismo únicamente la cantidad de horas de sueño que uno tiene, sino en el momento que las hace y la calidad también, ¿sí? Lo mismo, volviendo un poco a lo que hablábamos con Guido, este tema de la angustia, de advertir cuando uno empieza a sentir que no se siente bien, que el día le pesa, que no tiene ganas de hacer cosas. Otro de los riesgos que se advirtieron en su momento era esta cuestión de que, bueno, de repente el miedo no nos termine encerrando y terminar en un autoaislamiento por miedo, por acostumbramiento, ¿sí? Siempre hay que tratar de favorecer los vínculos sociales, las relaciones. Eso ayuda mucho, eso también forma parte de la salud mental. Cuidar eso y advertir que si uno lo necesita, si uno de repente empieza a percibir que no tiene ganas, todas esas son pequeñas cosas que uno tiene que estar alerta para que no sea en detrimento más adelante de una cuestión de estabilidad, ya sea en el estado de ánimo, en el sueño, en todas cuestiones que son parte de un todo, que es la salud mental, que es lo que nosotros queremos tratar de preservar dentro de la situación que estamos viviendo. Así que bueno, no sé si... Bueno, los estuve escuchando. Excelente presentación de ambos, ¿sí? Tanto la doctora como el licenciado, no solamente brindando y explayando encima todo lo que es la situación desde la ansiedad hasta que se transforma en un síntoma, y después también todas las pautas que existen para la sociedad en general, porque no solamente esto está brindado hacia los estudiantes y profesionales de salud,
sino también que la sociedad en general nos está mirando, y es importante también transmitirles cuáles son esas pautas preventivas, no solamente de alarma, para poder de alguna manera estabilizar y ser un poco amortiguador de toda esta intrincada y compleja conformación de lo que es la salud mental, ¿no? Sobre todo encima cuando, como bien dijo la doctora, considero que desde el día que nacemos, ¿no? Somos unos niños totalmente indefensos, ya estamos predispuestos a vivir en sociedad y a estar al cuidado de alguien. También eso conlleva a que nos amortigue un poco. Como bien te dijo también Guido, estábamos acostumbrados a ritmos horarios, a trabajo, a un horario de entrada, otro horario de salida, diferentes trabajos, y de golpe todo en casa. Y como que se pierde por completo el orden de la vida de la mayoría de las personas, ¿sí? Así que quiero preguntarle a Juan, y obviamente a ustedes si quieren hacer una acotación de reflexión, y una pregunta mía particular, porque la mayoría capaz de los estudiantes pueden tener una obra social o una prepaga, pero algunos estudiantes, incluso la sociedad en general, ¿a dónde puede llamar, más allá de los hospitales públicos, para poder, por ejemplo, tener una intervención, en este caso psicológica o psiquiátrica, ¿no? Bien, eso más que nada para que lo envíen como mensaje, ¿sí? Bien, bueno, respondo yo. Gracias, Gastón. Bueno, aprovecho para comentar que yo soy el titular de la Sugerencia Operativa de Adicciones del Ministerio de Salud. María trabaja en la sugerencia con nosotros, con Emiliano, con quien vamos a dar la próxima charla dentro de 2 semanas, que va a ser de consumos y pandemia, también porque en relación a todo esto que veníamos hablando y que María también desarrolló en relación a los hábitos, algunos hábitos que realmente son perjudiciales. Uno de los que creció exponencialmente tiene que ver con el consumo, ¿sí? No solamente consumo de sustancias psicoactivas, sino también consumo de tecnologías, ¿no? Que en algún punto hay una gran contradicción porque es la única vía que tenemos para vincularnos, y a su vez en exceso, como todo, termina siendo mal. En relación a tu pregunta, Gastón, la verdad es que con mucho esfuerzo todos los profesionales de la salud mental, han mantenido la atención virtual en los momentos más difíciles, y ahora se está abriendo de a poco en todos los centros de salud, ¿sí? Los centros de salud son la primera instancia, la puerta de entrada para todas las personas, así que se pueden acercar, son los denominados CESAC. Y si no, obviamente, los hospitales, que tenemos hospitales con grandes profesionales, mismo en la facultad, como el Fernández, el Álvarez, el Centro Carlos Gardel, digo, excelentes maestros que están ahí al pie del cañón, ahora más que nunca, intentando dar respuesta en estos tiempos tan difíciles. Como decía María, ¿no? Creo que es fundamental entender y escuchar las alarmas, no esperar a colapsar. Entiendo que en algunos casos es muy difícil, digo, si uno no tiene en su familia algún registro de una terapia, quizás se genera mucho prurito y tabúes, pero la realidad es que somos la ciudad más analizada del mundo. Buenos Aires no es casualidad, tiene que ver con nuestras características, con nuestra esencia, y también con el ritmo de vida que llevamos. Y con esta bomba atómica que nos cayó, entendiendo que algo hay que hacer con esto, muchas veces eso es hablar, ¿sí? Es tratar de poner en palabras esa angustia, tratar de recomponer los objetivos que fueron coartados, tratar de reacomodar. Y justamente esto siempre tiene que ser con un otro, ¿sí? Como también decía María, digo, no estamos en este mundo para estar solas y solos. Así que bueno. Juan, preguntémosle a Juan o a la doctora si quiere hacer un cierre y conclusión. Si quieren, esperamos a ver si Juan tiene algunas preguntas. Le pregunté a Juan, Juan no contestó, no sé qué pasó, No estará bien. No, por eso. Juan, ¿andás por ahí? No, yo voy a aprovechar para agregar algo que me parece importante, retomando un poco lo que contaba Guido del principio, o sea, que en realidad esta cuestión que estamos viviendo hoy no es la primera, ¿sí? La salvedad que a mí me parece que está bueno hacer es que también es un arma de doble filo en esta situación,
es la sobreinformación, ¿sí? Es el hecho de, y un poco con la que hablábamos, esta de la hiperconectividad, y de, si bien está bueno porque estamos todo el tiempo informados, antes en los episodios que nos tocó vivir como sociedad, bueno, no personalmente, pero que le ha tocado vivir a la sociedad en sí, de episodios de pandemia, de enfermedades a nivel mundial, era otra cuestión la conectividad que había y la información. Y hoy en día, que también creo que es un desafío tratar de regular, ¿sí? Para seguir cuidándonos, el hecho de cuánto de eso consumimos, cuánta información y qué información estamos adquiriendo día a día, ¿sí? El hecho de estar, al principio se vio que uno prendía el noticiero, leía un diario y era lo único que se hablaba, era del COVID en Argentina, en el mundo, cuánto llegaba, cuánta gente se enfermaba, cuánta no, y era imposible escapar, ¿sí? No había escapatoria, esto de que todos los días uno está recibiendo, bueno, hoy se enfermaron tantos, fallecieron tantos. Obviamente es de suma necesidad que la sociedad lo sepa qué está pasando, ¿sí? A nivel país, a nivel ciudad, provincia, donde sea que cada uno esté, pero también me parece que hay que ponerse un límite, porque todo el tiempo estar recibiendo información también genera mucho estrés, aumenta la preocupación, uno de repente se encuentra con menos armas para pararse frente a eso, ¿sí? Entonces, me parece que también hay que ser muy cuidadoso en cuánto uno recibe y cuánto uno se expone también a esas situaciones, y a escuchar todo el tiempo lo que está pasando, porque en realidad a veces uno consume solo lo negativo, ¿sí? Entonces, o por lo menos lo percibe como negativo. Entonces, si uno de repente no está tan bien emocionalmente, capaz tanta información influye negativamente en el estado de uno, ¿sí? Por eso digo que también estaría bueno ver cuánto y qué, o sea, calidad y cantidad de información que se maneja en estos tiempos. Perfecto, Bien, perfecto. yo quería agregar algo más, Gastón, digo, para completar la Bien. respuesta. Sí, La Dirección General de Salud Mental elevó y con gran predisposición de todos los profesionales un 0800, que es un 0800 Salud Mental Responde, que está funcionando las 24 horas todos los días, que es 0800-333-1665, ¿sí? excelente. Y me parece que es importante, más allá de que ahora está permitido con distanciamiento, hay muchas personas que quizás les es más fácil agarrar y levantar el teléfono para tener una primera orientación, un primer encuentro virtual con un profesional para que pueda contener. 0800-333-1665. Excelente, Guido. Les doy las dos preguntas que me acaba de pasar por WhatsApp Juan, ¿sí? Porque sé que Juan también está ocupado con otras cosas. Denme un segundito. La primera pregunta es con respecto a algún tip para conciliar el sueño de manera natural por las noches, además de evitar las pantallas. La primera pregunta. Y la segunda, ya te las dejo también en el tintero, es los sueños que vamos teniendo en base a las frustraciones y depresiones que tenemos por el contexto de la pandemia. ¿Cómo podemos manejarlo? Perdón, ¿los sueños? Sí, eso es lo que puso Juan. No sé si Ok. quisieron interpretar eso. Bien, pero capaz que sí. Bueno, arranco yo, y si Dale, te dale, parece, dale. en cuanto a tips para conciliar el sueño, hay varios, y hoy en día la verdad que fue algo que se desarrolló también en toda esta cuestión de cuarentena. Se ha empezado a difundir mucho el tema de la meditación, de la respiración, sobre todo a veces la meditación suena como un poco difícil, no es necesario llegar al punto, pero me parece que se difundieron un montón y hay cosas muy buenas acerca de la respiración, el hecho de aprender a respirar, contar la respiración, ayuda a relajar mucho. Hay muchos videos circulando en redes, mismo en YouTube, sobre técnicas de aprender a respirar, y eso ayuda mucho. También ayuda mucho, por ejemplo, tomar infusiones, ¿sí? Que no tengan cafeína, o sea, té directamente no, porque la teína también estimula, pero hay infusiones que ayudan a relajar. Mantener las pantallas, lo mismo, tratar de no recibir información, o sea, no exponer, capaz, no consumir en los medios o en las redes
algo que sea de alto impacto, así más bien algo que uno lo pueda distraer, no que lo exponga a situaciones estresantes, o que uno quizá no sabe cómo puede reaccionar. Las redes sociales también son un arma de doble filo hoy en día, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Yo creo que con esas pautas de respiración, si alguno quiere alguna infusión, también puede ayudar, pero alejar sobre todo las pantallas y no consumir información que a uno le estimule el cerebro porque lo deje pensando, yo creo que son pequeñas pautas y pequeñas cositas que uno puede hacer, que lo puede ir adquiriendo incluso a medida que corren los días, y capaz uno el primer día no sabe respirar, no le sale, no aprende, pero bueno, a medida que uno lo ejercita, son cosas que contribuyen a relajar, y yo creo que con esas cosas uno puede cuidar el sueño, ¿sí? Muy bien, muy bien. Obviamente, perdón, si uno ve que se le hace muy dificultoso conciliar el sueño, está bueno pedir ayuda, ¿sí? Consultar a un profesional. El tema del sueño Totalmente. es algo muy serio, no es nada menor, uno puede desencadenar un montón de trastornos por no cuidar el sueño, así que si se hace muy difícil conciliar o mantenerlo, me parece que también está bueno y es coherente y apropiado consultar a un profesional. Muy bien, Sí. muy bien. Sí, creo que está buena esta última aclaración de la doctora, ¿no? Porque muchas veces uno se encuentra con pacientes que llegan a consulta después de muchísimos años de no dormir o dormir muy mal, ¿sí? Interrumpidamente, menos de 5 horas, 4 horas, ¿no? Y eso genera un deterioro muy grande, no solamente en la persona, sino también en su entorno, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante advertir que no es normal dormir menos de 6 horas, no es saludable, realmente digo, hay que hacer algo con eso. En relación a los sueños traumáticos, podemos decir, en relación a los sueños pandémicos, como en su momento tal vez los sueños de las personas que transitaron una situación, digamos, de suma violencia o de guerras y demás. Bueno, Freud tiene un gran escrito que está publicado en 1899, que es la interpretación de los sueños, y ahí da algunas guías, algunos tips para entender un poco de qué se trata esto, ¿no? Muchas veces no le damos mucha importancia, nos olvidamos rápidamente de qué se trata esto, y en otras ocasiones esto pasa a ser como muy invasivo y la persona queda muy tomada por estos sueños. Son sueños recurrentes, sueños que generan mucha angustia, sueños que justamente interrumpen el sueño, que eso ya es un gran problema, ¿sí? Digo, hay dos grandes funciones en relación a los sueños, que tiene que ver con la condensación y el desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tomamos de forma inconsciente, por supuesto, restos diurnos, quiere decir cosas o situaciones que hemos vivido durante el día y quedan registradas en el inconsciente y luego se reactualizan por la noche con otras caras, con otras formas, con otros sentidos, ¿sí? Eso se desplaza y se condensa y muchas veces creemos que estamos soñando con algo relacionado, por ejemplo, con la pandemia y en realidad tiene que ver con otra cosa que está reactualizándose en la pandemia. Obviamente, ¿sí? Como dijimos anteriormente, esta angustia, este malestar genera mucha facilidad para que se produzcan sueños traumáticos, las llamadas pesadillas. Lo que hay que hacer, como dijimos, es hablarlo, es buscar ayuda, digo, profesional en el caso de que esto sea recurrente y genere como dificultades en el día a día, tal vez incluso conversarlo, digo, con personas y darle algún sentido, ¿no? Digo, si uno tiene la posibilidad de hablar justo con un profesional, intentar darle un sentido, hablar de eso. Muchas veces uno sigue, se pone en modo automático y sigue. Y ese malestar, esa angustia queda como una huella dentro del cuerpo, y después, cuando eso no se puede decir, se actúa. Y en general, cuando se actúa, sale mal. Sí, Bueno, sí. excelente, excelente presentación de ambos. Les queremos agradecer tanto de la Secretaría, desde la facultad, incluso en el centro de estudiantes. Perdón que está llorando mi nena de fondo. Y lo último que les quiero comentar es también, como bien dijo Guido, invitarlos a la siguiente charla que van a presentar ellos también con respecto al uso y abuso y a la problemática, en este caso, de lo que está padeciendo mucha gente con respecto como consecuencia de la pandemia o bien algo de base que se termina
de alguna manera precipitando con toda esta ansiedad que estuvimos hablando hasta el momento. Así que les agradecemos enormemente desde la Secretaría y desde la Facultad por toda la participación, y a medida que vayan surgiendo preguntas que seguramente después van quedando en los blogs, se las iremos brindando para ir respondiendo. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy por favor, hasta luego. Muchas gracias por todo y muy buenas noches. Chao. Chau. Chau, chau.